Me presento, mi nombre es Freddy Mauricio Sandoval Reyes. El mío, Claudia Milena Oviedo Murillo. Y nuestra reportera, la compañera Linda Brigitte Rodríguez Martínez. Nosotros el día de hoy vamos a hablar sobre la guía Impacto de las carreteras sobre la fauna silvestre y sus principales medidas de manejo. También tendremos una invitada especial, la ingeniera forestal, la ingeniera ambiental, Yadi Tatiana Forero Oviedo. Ella es especialista en preservación y ella es especialista en conservación y preservación de recursos naturales de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ahora bien, abordando ya el tema, esta se divide en unas estructuras, esta guía está dividida en unas estructuras y estamos empezando por la primera, que son el impacto de las carreteras. El impacto de las carreteras viene fragmentada y viene fragmentada en dos efectos: efecto barrera y efecto borde. El efecto barrera nos da un impacto ecológico que afecta a la alimentación a aquellos animales que están en estos entornos. Los desplaza también porque ellos no pueden pasar de un territorio a otro. Como su nombre lo dice, estas carreteras generan una barrera y al tratar de pasar para su reproducción o en busca de sus alimentos, pues ellos, la gran mayoría, sufren por accidentes, salen atropellados e igual forma se desplazan por el ruido de otras afectaciones que hacen que estos tengan que desplazarse. El efecto vórtice va enfatizado en contaminar, destruir o cambiar la parte abiótica de nuestro ecosistema. Si bien sabemos que cada vez que se construye una carretera, todo lo que está alrededor empieza a cambiar la estructura biótica. Y allí podemos apreciar cómo el viento, la erosión, el calor ambiental que se genera, todo esto es producido por las construcciones de estas carreteras. Ahí hablamos dentro de los efectos de borde también, donde dice que cuando un ecosistema es fragmentado, se cambian las condiciones bióticas y abióticas, lo que hablaba nuestro compañero, de los fragmentos y de la matriz circundante. En el caso de las carreteras, este efecto se presenta en las inmediaciones o bordes de la vía, donde se crearán condiciones con mayor temperatura, menor humedad, mayor radiación y mayor susceptibilidad al viento. Como dice la compañera, eso también afecta para para la fauna y la flora, aquellas plantas. También podemos observar que las condiciones con mayor temperatura y humedad, mayor radiación y mayor susceptibilidad al viento cambian la estructura de la vegetación, por lo tanto la oferta de alimento es escasa y así de esta forma también aquellas especies tienen que ser desplazadas. El atropellamiento sería otro punto en donde las altas velocidades, y nos da una encuesta, la guía nos da una encuesta donde nos dice que el atropellamiento de la fauna es el impacto diseñado más fácil de reconocer en comparación con otros, como la fragmentación. En España mueren 10 millones de animales cada año y en Finlandia ha sido una disminución densa en la población de aves terrestres, y en Canadá se ha observado una reducción significativa de la tortuga mordedora. Ahí hablamos sobre unos factores que influyen mucho en el atropellamiento, con el rápido desarrollo de las ciudades y el aumento de las poblaciones humanas. Se ha incrementado la red vial, con la cual ha surgido una nueva fuente de mortandad de animales que se ha venido convirtiendo en una amenaza cada vez mayor para las poblaciones de animales involucrados. Hay factores que influyen dentro del atropellamiento, como es el índice, su frecuencia, y están relacionadas a diversos factores como el flujo vehicular, la velocidad,
la anchura de la vía, el comportamiento de las especies y la cobertura vegetal. También tenemos en la guía, nos habla sobre los cambios en los patrones reproductivos. Esto afecta por los atropellamientos y el ruido. Esto se genera que a medida de que están acabando con estos animales, y los nidos, los polluelos y todos aquellos también empiezan a agotarse. Dentro de los resultados se muestra una gran densidad poblacional, que es una característica influenciada por varios factores y que a través de ellos se puede determinar la mortalidad de los individuos, de los animales que murieron atravesando sus carreteras. Hay varios, aquí vemos varios factores y uno de ellos es el impacto. ¿Cuál es el impacto que nos causa u ocasiona el atropellamiento? Se ve reflejado en la afectación de las poblaciones de las especies involucradas, más que todo en aquellas especies que se encuentran amenazadas o son vulnerables, y en menor medida las especies más comunes y abundantes. ¿Cuáles son los cambios en los patrones reproductivos, compañero? Bueno, esto ha sido afectado más que todo por el volumen vehicular y distancia a la vía. Otro también podemos tener lo que es el ruido, la presencia humana. El ruido, pues a causa del ruido, la pérdida del oído, el aumento de las hormonas del estrés, comportamientos aleatorios e interferencias en la comunicación durante la época reproductiva. Esto lo que nos quiere decir es de que estos animales no han tenido un acomodo a estos nuevos hábitats. El ruido hace que se estresen, que no tengan una buena comunicación, y por ende pues ellos tienen que empezar a desplazarse de estos nuevos hábitats. No han tenido la capacidad de adaptación. La presencia humana perturba. Hemos observado también que la presencia humana afecta. En algunas partes hemos visto cómo los tigres, que los individuos no perturbados consumieron más carne de cada presa que los perturbados. Aquí estamos hablando de que estos hábitats nuevos hacen de que se abra, que haya un hueco, y que de esta forma los animales que se adaptan más a este ecosistema nuevo empiecen a acabar con esos que ya han sido desplazados o que no han tenido la nueva adaptabilidad, y por eso genera extinciones de esos animales en esos entornos. La presencia de mano también afecta en la observación cuando estos animales, las aves más que todo, en tiempo de forrajeo es aquello que cuando ellos empiezan por su actividad a buscar el consumo de alimentos, a escarbar, esa parte de emoción del animal, pues al observar los humanos y a generar estrés en ellos, pues evitan de que tengan una alimentación adecuada. También otro tema muy importante dentro de la guía y este pequeña investigación que nos ha dado el docente, nuestro profesor, hablamos también del plan de manejo de impactos. El plan de manejo de impactos es de aceptación general que en la realización de cualquier tipo de proyecto se generan impactos en el ambiente. Se identifican y evalúan en el estudio de impacto ambiental, que además incluye las medidas de prevención, mitigación y compensación de los efectos ocasionados por el proyecto, lo que nos hablaba la ingeniera hace un ratito. Nos hablaba sobre esas tres palabras importantes dentro del medio ambiente. Pues a continuación vamos a hablar brevemente de las medidas que han tenido la mayor difusión encaminadas a reducir la mortalidad de animales por atropellamiento. Estas medidas se clasifican en medidas estructurales y medidas no estructurales. Entonces hablamos sobre las soluciones estructurales, compañeros. Ella nos hace énfasis en soluciones como son el sistema de cercado. Pues en algunas partes
más que todo en Europa, y aquí en Colombia observamos que cercan la vía para que aquellos animales no penetren a estos entornos, para que no sean susceptibles a accidentes. Pero para ello tienen que tener unas especificaciones como son: las cercas tienen que ir por debajo de 20 a 40 centímetros para que estas especies, las que son terrestres, que son excavadoras, no puedan acceder tampoco a estas vías. Son medios de prevención. Tenemos también la señalización. Tenemos que tener algunos parámetros, una distancia establecida para tener letreros donde digan el límite de velocidad, la especie que se genera en estos sectores, en esos ámbitos, para que los conductores sean precavidos y no afecten tanto a estas poblaciones vulnerables. Además también tenemos los reflectores, que emiten una luz hacia los hábitats circundantes, aunque estos son pocos efectivos, teniendo en cuenta que muchas veces lo que hacen es afectar con estas luces, afectan también los ecosistemas y desplazan también esos animales. Pero ¿qué es lo que hacen? Hay unos sensores que hacen que cuando se entienda que es un animal cercano, emiten una luz para que los conductores tengan que mermar la velocidad y esperar que si estos animales van a transitar sobre la vía, esperen o reduzcan la velocidad, evitando que alguno aparezca inoportunamente y se genere un accidente. Hablamos también de las barreras para evitar el ruido. Decimos que son estructuras en su mayoría de madera o de concreto y han sido usadas más que todo en los países europeos para proteger, para la protección de comunidades de aves que construyen sus nidos cerca. O sea, eso más que todo lo utilizan para preservar y para proteger las aves y los nidos que ellas arman en diferentes árboles, palos, postes. También hablamos sobre los pasos subterráneos. Se dice que son estructuras de difusión en Europa. Más que todo es en Europa, ¿no, compañero? Que ellas las utilizan, no sé qué más. También la guía nos habla sobre, así como hay pasos subterráneos, también hay pasos elevados, conocidos como el overpasses, y pues también llamados puentes verdes. ¿Esto qué es lo que hace? Construyen puentes sobre las autopistas, los cuales se genera un ambiente adecuado para que los animales transiten de un lugar a otro, en los cuales también se guían por medio de algunas plantas que se cultivan para que ellos vayan consumiendo sus plantitas y ahí se guían hacia el sitio que ellos deseen desplazarse, evitando a que lleguen hacia las carreteras. También es una forma de guiarlo, ¿no? Para evitar estos percances. Sistema de iluminación no ha sido muy efectiva. Los efectos de hábitos de anidación, pues con estos reflectivos y con todos estos sistemas, pues hacen que las aves se desplacen. Los aves son muy, digamos, susceptibles a la luz cuando son impactados directo, entonces por eso se desplazan. Se dice que dentro de también existen los pasos elevados, ¿no? Que son estructuras construidas de manera pues hacia lo alto, que más que todo es en Europa, Estados Unidos, en Canadá, donde los utilizan y se ha considerado como uno de los más exitosos para una gran variedad de animales y se les ha llamado los puentes verdes. Es como ver nosotros los túneles acá en Colombia, pero entonces ellos lo hacen allá como si fueran puentes y los arborizan, los forestan para poder darles adecuación para que los animales sigan ahí su hábitat. Se sientan como en el hábitat. Exactamente. Además también en las partes cercanas donde está la vía se plantan, se insertan plantas que replean por sus olores y por aquellas sustancias que segregan, hacen que el animal no llegue a consumirlo, sino al contrario, lo que haga es desplazarse a ese sitio. A contrario de cuando se colocan los puentes overpasses, pues se buscan es de que ellos consuman para que se tengan este desplazamiento. La guía como tal nos indica diversas formas de prevención que hay. Podemos observar aquí en Colombia como conclusiones, compañera,
En Colombia nos faltan muchas señalizaciones. Compañero, disculpe, yo lo interrumpo tantico, ahí nos faltó hablar un poquito sobre las soluciones no estructurales, donde habla que corresponde a aquellas soluciones que no requieren una obra de infraestructura para su implementación. Dice que son estrategias que se aplican con el propósito de generar cambios en el comportamiento de los animales y evitar así que sean víctimas de un atropellamiento. Dentro de las soluciones no estructurales, nosotros tenemos los repelentes olfatorios, que es lo que hablaba mi compañero de las plantas que pueden llevarlos, ¿sí? Son los que se utilizan con olores, a través de otros olores estratégicos. Y hablamos sobre los ultrasonidos, hablamos sobre el sistema de iluminación, la modificación del hábitat, y pues igualmente se dice que es una técnica utilizada más que todo en Estados Unidos y en países europeos. Aquí en Colombia uno de los departamentos como que más está aplicando la cultura ambiental es Antioquia, porque es de donde han salido muchos proyectos para beneficio y protección de la fauna. ¿Cómo nos ayuda con las conclusiones, compañero? Bueno, las conclusiones dice que una de las conclusiones es la fragmentación del hábitat y el consecuente aislamiento de poblaciones en el impacto más significativo. Esto se ve con el efecto barrera, compañero, lo que usted estaba explicando. Y en el efecto barrera afecta la disponibilidad de alimento y el potencial productivo. O sea, ¿cuál es una de las conclusiones más importantes que nosotros vemos acá? Es el efecto barrera, que es donde nos habla de la disponibilidad de alimento y el potencial productivo. Es como si entre más mejor se alimentamos, porque más. Pero también observamos que la misma guía nos está diciendo que Colombia no cumple con estas actividades, es muy restringido en estas capacitaciones o en estas inversiones estructurales. Piensan más en el factor económico que lo que puede ayudar a la biodiversidad del planeta y del país. Compañera, pues teniendo ya un bosquejo de lo que nos dice la guía, antes de la invitada especial que tenemos, vamos a consultar a nuestra compañera, la que está haciendo la parte investigativa de campo, nuestra compañera, la señorita Linda Brigitte. Por favor, Linda Brigitte, ¿puede continuar? Bueno, compañeros, estamos desde aquí en la ciudad de Girardot. Vamos a explicar un poco de lo que es el efecto barrera. Entonces, este efecto se desarrolla cuando las construcciones de estructuras, ya sean viales, como carreteras o hídricos, como los canales de agua y los proyectos mineros. Estos obstruyen el paso de las especies de un hábitat en específico. Entonces, esto es lo que impide su movilidad e interacción con el medio. De manera que se generan afectaciones en las labores de reproducción y alimentación. ¿Cuáles son las principales causas del efecto barrera? Carreteras, la segunda es la construcción de los canales de agua y por último tenemos el desarrollo de algunos proyectos mineros. Entonces, ¿qué implicaciones trae el efecto barrera para estas especies? Tenemos tres problemas también, que uno es el problema de reproducción de las especies, dos tenemos el problema de su alimentación y tres tenemos el atropellamiento o ahogamiento de esta fauna. Tenemos que las especies que se ven más afectadas por este problema son los animales silvestres. También tenemos que los menos afectados son los animales domésticos. Bueno, Pero ¿qué implementaciones se han generado para evitar todos estos casos? Uno de ellos ha sido, pues, en las investigaciones, los puentes y las pasarelas. La otra solución que tienen también es la de los túneles. No está factible, pero pues a veces es muy probable. Tenemos, mirando los factores que más influyen en nuestra implementación, uno de los tipos estructurales son la vegetación abundante, la cercanía de las personas a las estructuras, en esto pues alejan las especies, y tenemos la presencia de los depredadores, ya que se genera temor entre especies al sentir la presencia de nosotros, los seres humanos. Me presento, mi nombre es Freddy Mauricio Sandoval Reyes. El mío, Claudia Milena Oviedo Murillo. Y nuestra reportera, la compañera Linda Brigitte Rodríguez Martínez. Nosotros el día de hoy vamos a hablar sobre la guía
impacto de las carreteras sobre la fauna silvestre y sus principales medidas de manejo. También tendremos una invitada especial, la ingeniera forestal, la ingeniera ambiental, Yadi Tatiana Forero Oviedo. Ella es especialista en preservación y ella es especialista en conservación y preservación de recursos naturales de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ahora bien, abordando ya el tema, esta se divide en unas estructuras, esta guía está dividida en unas estructuras y estamos empezando por la primera, que son el impacto de las carreteras. El impacto de las carreteras viene fragmentada y viene fragmentada en dos efectos: efecto barrera y efecto borde. El efecto barrera nos da un impacto ecológico que afecta a la alimentación a aquellos animales que están en estos entornos. Los desplaza también porque ellos no pueden pasar de un territorio a otro. Como su nombre lo dice, estas carreteras generan una barrera y al tratar de pasar para su reproducción o en busca de sus alimentos, pues ellos, la gran mayoría, sufren por accidentes, salen atropellados e igual forma se desplazan por el ruido de otras afectaciones que hacen que estos tengan que desplazarse. El efecto vórtice va enfatizado en contaminar, destruir o cambiar la parte abiótica de nuestro ecosistema. Si bien sabemos que cada vez que se construye una carretera, todo lo que está alrededor empieza a cambiar la estructura biótica. Y allí podemos apreciar cómo el viento, la erosión, el calor ambiental que se genera, todo esto es producido por las construcciones de estas carreteras. Ahí hablamos dentro de los efectos de borde también, donde dice que cuando un ecosistema es fragmentado, se cambian las condiciones bióticas y abióticas, lo que hablaba nuestro compañero, de los fragmentos y de la matriz circundante. En el caso de las carreteras, este efecto se presenta en las inmediaciones o bordes de la vía, donde se crearán condiciones con mayor temperatura, menor humedad, mayor radiación y mayor susceptibilidad al viento. Como dice la compañera, eso también afecta para para la fauna y la flora, aquellas plantas. También podemos observar que las condiciones con mayor temperatura y humedad, mayor radiación y mayor susceptibilidad al viento cambian la estructura de la vegetación, por lo tanto la oferta de alimento es escasa y así de esta forma también aquellas especies tienen que ser desplazadas. El atropellamiento sería otro punto en donde las altas velocidades, y nos da una encuesta, la guía nos da una encuesta donde nos dice que el atropellamiento de la fauna es el impacto diseñado más fácil de reconocer en comparación con otros, como la fragmentación. En España mueren 10 millones de animales cada año y en Finlandia ha sido una disminución densa en la población de aves terrestres, y en Canadá se ha observado una reducción significativa de la tortuga mordedora. Ahí hablamos sobre unos factores que influyen mucho en el atropellamiento, con el rápido desarrollo de las ciudades y el aumento de las poblaciones humanas. Se ha incrementado la red vial, con la cual ha surgido una nueva fuente de mortandad de animales que se ha venido convirtiendo en una amenaza cada vez mayor para las poblaciones de animales involucrados. Hay factores que influyen dentro del atropellamiento, como es el índice, su frecuencia, y están relacionadas a diversos factores como el flujo vehicular, la velocidad, la anchura de la vía, el comportamiento de las especies y la cobertura vegetal. También tenemos en la guía, nos habla sobre los cambios en los patrones reproductivos. Esto afecta por los atropellamientos y el ruido.
Esto se genera que a medida de que están acabando con esos animales, y los nidos, los polluelos y todos aquellos también empiezan a agotarse. Dentro de los resultados se muestra una gran densidad poblacional, que es una característica influenciada por varios factores y que a través de ellos se puede determinar la mortalidad de los individuos, de los animales que murieron atravesando sus carreteras. Hay varios, aquí vemos varios factores y uno de ellos es el impacto. ¿Cuál es el impacto que nos causa u ocasiona el atropellamiento? Se ve reflejada en la afectación de las poblaciones de las especies involucradas, más que todo en aquellas especies que se encuentran amenazadas o son vulnerables, y en menor medida las especies más comunes y abundantes. ¿Cuáles son los cambios en los patrones reproductivos, compañeros? Bueno, esto ha sido afectado más que todo por el volumen vehicular y distancia a la vía. Otro también podemos tener lo que es el ruido, la presencia humana. El ruido, pues a causa del ruido, la pérdida del oído, el aumento de las hormonas del estrés, comportamientos aleatorios e interferencias en la comunicación durante la época reproductiva. Esto lo que nos quiere decir es de que estos animales no han tenido un acomodo a estos nuevos hábitats. El ruido hace que se estresen, que no tengan una buena comunicación, y por ende pues ellos tienen que empezar a desplazarse de estos nuevos hábitats. No han tenido la capacidad de adaptación. La presencia humana perturba. Hemos observado también que la presencia humana afecta. En algunas partes hemos visto cómo los tigres, que los individuos no perturbados consumieron más carne de cada presa que los perturbados. Aquí estamos hablando de que estos hábitats nuevos hacen de que se abra, que haya un hueco, y que de esta forma los animales que se adaptan más a este ecosistema nuevo empiecen a acabar con estos que ya han sido desplazados o que no han tenido la nueva adaptabilidad, y por eso genera extinciones de esos animales en esos entornos. La presencia de mano también afecta en la observación cuando estos animales, las aves más que todo, en tiempo de forrajeo es aquello que cuando ellos empiezan por su actividad a buscar el consumo de alimentos, a escarbar, esa parte de emoción del animal, pues al observar los humanos y a generar estrés en ellos, pues evitan de que tengan una alimentación adecuada. También otro tema muy importante dentro de la guía y este pequeña investigación que nos ha dado el docente, nuestro profesor, hablamos también del plan de manejo de impactos. El plan de manejo de impactos es de aceptación general que en la realización de cualquier tipo de proyecto se generan impactos en el ambiente. Se identifican y evalúan en el estudio de impacto ambiental, que además incluye las medidas de prevención, mitigación y compensación de los efectos ocasionados por el proyecto, lo que nos hablaba la ingeniera hace un ratito, nos hablaba sobre esas tres palabras importantes dentro del medio ambiente. Pues a continuación vamos a hablar brevemente de las medidas que han tenido la mayor difusión encaminadas a reducir la mortalidad de animales por atropellamiento. Estas medidas se clasifican en medidas estructurales y medidas no estructurales. Entonces hablamos sobre las soluciones estructurales, compañeros. Ella nos hace énfasis en soluciones como son el sistema de cercado, pues en algunas partes, más que todo en Europa y aquí en Colombia, observamos que cercan la vía para que aquellos animales no penetren a estos entornos, para que no sean susceptibles a accidentes. Pero para ello tienen que tener unas especificaciones como son: las cercas tienen que ir por debajo de 20 a 40 centímetros para que estas especies, las que son terrestres, que son excavadoras,
no puedan acceder tampoco a estas vías. Son medios de prevención. Tenemos también la señalización. Tenemos que tener algunos parámetros, una distancia establecida para tener letreros donde digan el límite de velocidad, la especie que se genera en estos sectores, en esos ámbitos, para que los conductores sean precavidos y no afecten tanto a estas poblaciones vulnerables. Además también tenemos los reflectores, que emiten una luz hacia los hábitats circundantes, aunque estos son pocos efectivos, teniendo en cuenta que muchas veces lo que hacen es afectar con estas luces, afectan también los ecosistemas y desplazan también esos animales. Pero ¿qué es lo que hacen? Hay unos sensores que hacen que cuando se entienda que es un animal cercano, emiten una luz para que los conductores tengan que mermar la velocidad y esperar que si estos animales van a transitar sobre la vía, esperen o reduzcan la velocidad, evitando que alguno aparezca inoportunamente y se genere un accidente. Hablamos también de las barreras para evitar el ruido. Decimos que son estructuras en su mayoría de madera o de concreto y han sido usadas más que todo en los países europeos para proteger, para la protección de comunidades de aves que construyen sus nidos cerca. O sea, eso más que todo lo utilizan para preservar y para proteger las aves y los nidos que ellas arman en diferentes árboles, palos, postes. También hablamos sobre los pasos subterráneos. Se dice que son estructuras de difusión en Europa. Más que todo es en Europa, ¿no, compañero? Que ellas las utilizan, no sé qué más. También la guía nos habla sobre, así como hay pasos subterráneos, también hay pasos elevados, conocidos como el overpasses, y pues también llamados puentes verdes. ¿Esto qué es lo que hace? Construyen puentes sobre las autopistas, los cuales se genera un ambiente adecuado para que los animales transiten de un lugar a otro, en los cuales también se guían por medio de algunas plantas que se cultivan para que ellos vayan consumiendo sus plantitas y ahí se guíen hacia el sitio que ellos deseen desplazarse, evitando a que lleguen hacia las carreteras. También es una forma de guiarlo, ¿no? Para evitar estos percances. Sistema de iluminación no ha sido muy efectiva. Los efectos de hábitos de anidación, pues con estos reflectivos y con todos estos sistemas, pues hacen que las aves se desplacen. Los aves son muy, digamos, susceptibles a la luz cuando son impactados directos, entonces por eso se desplazan. Se dice que dentro de los también existen los pasos elevados, ¿no? Que son estructuras construidas de manera pues hacia lo alto, que más que todo es en Europa, Estados Unidos, en Canadá, donde los utilizan y se ha considerado como uno de los más exitosos para una gran variedad de animales y se les ha llamado los puentes verdes. Es como ver nosotros los túneles acá en Colombia, pero entonces ellos lo hacen allá como si fueran puentes y los arborizan, los forestan para poder darles adecuación para que los animales sigan ahí su hábitat. Se sientan como en el hábitat. Exactamente. Además también en las partes cercanas donde está la vía se plantan, se insertan plantas que replean por sus olores y por aquellas sustancias que segregan, hacen que el animal no llegue a consumirlo, sino al contrario, lo que haga es desplazarse a ese sitio. A contrario de cuando se colocan los puentes overpasses, pues se buscan es de que ellos consuman para que se tengan este desplazamiento. La guía como tal nos indica diversas formas de prevención que hay. Podemos observar aquí en Colombia como conclusiones, compañera, que en Colombia nos faltan muchas señalizaciones. Compañero, disculpe, yo lo interrumpo tantito, ahí nos faltó hablar un poquito sobre las soluciones no estructurales, donde habla que corresponde a aquellas soluciones que no requieren una obra de infraestructura para su implementación. Dice que son estrategias que se aplican
con el propósito de generar cambios en el comportamiento de los animales y evitar así que sean víctimas de un atropellamiento. Dentro de las soluciones no estructurales, nosotros tenemos los repelentes olfatorios, que es lo que hablaba mi compañero de las plantas, que pueden llevarlos, ¿sí? Son los que se utilizan con olores, a través de otros olores estratégicos. Y hablamos sobre los ultrasonidos, hablamos sobre el sistema de iluminación, la modificación del hábitat, y pues igualmente se dice que es una técnica utilizada más que todo en Estados Unidos y en países europeos. Aquí en Colombia uno de los departamentos como que más está aplicando la cultura ambiental es Antioquia, porque es de donde han salido muchos proyectos para beneficio y protección de la fauna. ¿Cómo nos ayuda con las conclusiones, compañero? Bueno, las conclusiones dice que una de las conclusiones es la fragmentación del hábitat y el consecuente aislamiento de poblaciones en el impacto más significativo. Esto se ve con el efecto barrera, compañero, lo que usted estaba explicando. Y en el efecto borde afecta la disponibilidad de alimento y el potencial productivo. O sea, ¿cuál es una de las conclusiones más importantes que nosotros vemos acá? Es el efecto barrera, que es donde nos habla de la disponibilidad de alimento y el potencial productivo. Es como si entre más mejor se alimentamos, porque más... Pero también observamos que la misma guía nos está diciendo que Colombia no cumple con estas actividades, es muy restringido en estas capacitaciones o en estas inversiones estructurales. Piensan más en el factor económico que lo que puede ayudar a la biodiversidad del planeta y del país. Compañera, pues teniendo ya un bosquejo de lo que nos dice la guía, antes de la invitada especial que tenemos, vamos a consultar a nuestra compañera, la que está haciendo la parte investigativa de campo, nuestra compañera, la señorita Linda Brigitte. Por favor, Linda Brigitte, ¿puede continuar? Bueno, compañeros, estamos desde aquí en la ciudad de Girardot. Vamos a explicar un poco de lo que es el efecto barrera. Entonces, este efecto se desarrolla cuando las construcciones de estructuras ya sean viales, como carreteras o hídricos, como los canales de agua y los proyectos mineros. Estos obstruyen el paso de las especies de un hábitat en específico. Entonces, esto es lo que impide su movilidad e interacción con el medio. De manera que se generan afectaciones en las labores de reproducción y alimentación. ¿Cuáles son las principales causas del efecto barrera? Carreteras, la segunda es la construcción de los canales de agua y por último tenemos el desarrollo de algunos proyectos mineros. Entonces, ¿qué implicaciones trae el efecto barrera para estas especies? Tenemos tres problemas también, que uno es el problema de reproducción de las especies, dos tenemos el problema de su alimentación y tres tenemos el atropellamiento o ahogamiento de esta fauna. Tenemos que las especies que se ven más afectadas por este problema son los animales silvestres. También tenemos que los menos afectados son los animales domésticos. Bueno, Pero ¿qué implementaciones se han generado para evitar todos estos casos? Uno de ellos ha sido, pues, en las investigaciones, los puentes y las pasarelas. La otra solución que tienen también es la de los túneles. No está factible, pero pues la vez como probable. Tenemos, mirando los factores que más influyen en nuestra implementación, uno de los tipos estructurales son la vegetación abundante, la cercanía de las personas a las estructuras, en esto pues alejan las especies, y tenemos la presencia de los depredadores, ya que se genera temor entre especies al sentir la presencia de nosotros, los seres humanos. Buen día. Tenemos nosotros aquí acompañándonos a la ingeniera Yadi Tatiana Forero. Actualmente cursa especialización en conservación y preservación de recursos naturales. Ella es de profesión ingeniera ambiental. Aprovechando que tenemos la ingeniera, ¿se podría presentar? Claro que sí. Buen día para todos. Mi nombre es Yadi Tatiana Forero Oviedo. Soy ingeniera ambiental de profesión. Tengo una especialización en preservación y conservación de los recursos naturales y el día de hoy los voy a acompañar a ellos como invitada especial acerca de un tema muy específico para todos, que es el impacto de las carreteras para fauna y flora. Gracias, ingeniera.
aprovechando su conocimiento en estas áreas, queríamos preguntarle qué requerimientos necesitan las empresas o trámites para la realización de estos permisos y cuáles son sus compromisos para que se les certifiquen estos permisos. Claro que sí. Depende ya de la como actividad que se vaya a desarrollar sobre una vía. Asimismo se hacen unas licencias ambientales, las cuales dependiendo de esta dicha actividad tienen unos requerimientos específicos. Entonces, muy bien, estos estudios comienzan con algo que se llama el sistema de gestión ambiental. Lo primero se hace como una presencia en esta vía, se estudia todo el tema de fauna, flora, se estudia la parte acuática, se estudia la parte silvestre, se estudia toda la parte paisajística y luego ya se empiezan unos requerimientos y unos trámites para ellos obtener una licencia ambiental. Aparte de esto, antes también se debe realizar una evaluación de impacto ambiental en donde las empresas se tienen que comprometer a mitigar, a desarrollar, a prevenir, a conservar todos los impactos que estos van a generar sobre, ya sea sobre la fauna o sobre la flora que habite en ese momento en ese sector. Luego se realiza un trámite, luego de la evaluación de impacto ambiental se realiza algo que se llama plan de cierre y abandono. Ahí viene anexado algo que es una reforestación paisajística, cómo se va a compensar todos esos daños y todas esas causas que se le están desarrollando o se le están causando en la parte ecológica a la dispersión de especies exóticas o si son especies nativas. También se realiza un plan de manejo ambiental, un plan de seguimiento, un plan de desarrollo y todo esto abarca algo que se llama pues la evaluación de impacto ambiental. Cuando este ciclo como que se cierra y en la ANLA, que es la Agencia Nacional encargada de las licencias ambientales, opta por darle a esta actividad como dicho beneficio para que se desarrolle, se empieza a hacer un seguimiento en donde las empresas o la organización, ya sea gubernamental o no gubernamental, que vaya a desarrollar la actividad, tiene que comprometerse, ya sea con la comunidad, con la parte económica, con la parte política y con la parte social, a desarrollar un plan de seguimiento y mejora sobre el desarrollo de la actividad y sobre, ya sea sobre toda la comunidad, sobre todo, pero siempre sobre todo lo que se va a importar, exacto, porque cuando se realizan estos efectos ecológicos hay algo que se llama fragmentación de ecosistemas. Entonces, cuando se desarrolla esta actividad, lo que hacen ellos es compensar el daño que van a causar sobre el hábitat de estos animales o de estas especies, ¿vale? Y ya después de que a estas personas les otorga la licencia ambiental, ellos siguen con un plan de manejo ambiental que tienen que entregar a la ANLAC o a la CAR, si es una corporación autónoma regional o que los rige en ese momento, tienen que entregarle como un estudio de seguimiento, ya sea cada 6 meses o anual, ¿sí? Entonces ahí ya se van viendo como que todo lo que ellos escribieron en el EIA, ¿sí? Que fue la evaluación de impacto ambiental que ellos desarrollaron al principio para poder desarrollar la actividad, en el PMA, después de que les otorgan la licencia, ellos tienen que estructurar y mostrar en ese PMA que ellos sí están mitigando, sí están compensando, sí están previniendo y sí están corrigiendo todo el efecto causado sobre las zonas. Entendido. Entonces tenemos entendido que entonces la CAR es la corporación que rige esto y se encarga de supervisarlo. Exacto. Las licencias las otorga la ANLA, ¿sí? Que es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Y la CAR son las corporaciones autónomas gubernamentales que supervisan los proyectos o obras de cada departamento. Por lo menos acá en el Tolima nosotros tenemos Cortorima, en Cundinamarca tiene la CAR de ellos y así cada departamento, cada zona tiene su propia CAR. Entonces, antes de llegar un proyecto a la ANLA, su filtro es como la CAR, ¿sí? Entonces, para que cuando ya se otorga una licencia, porque no es que la licencia se dé muy fácil, la licencia se demora de 6 a 8 meses para que uno se las puedan entregar. Entonces lo que hacen es que la CAR otorga un permiso para que las personas que van a desarrollar una actividad sobre dicha zona
lo que hagan es que con el permiso de la CAR puedan entrar, empezar a mirar, empezar como a adelantar los estudios, ¿sí? Mientras el ANLA les otorga la licencia. Bien, ingeniero, y en estos momentos, usted como profesional en esta área, ¿usted qué consejo, usted qué ha visto, cómo le ha dado el manejo en Colombia a estos impactos de las carreteras? ¿Cómo ve usted el manejo que se le ha brindado? O bajo su concepto, ¿usted qué opinaría o qué aportaría usted para que no se vieran afectadas tanto la fauna en esos momentos? Ok, hablábamos algo de que eran los efectos ecológicos de las carreteras y ahí tiene mucho que ver Invías. ¿Por qué? Porque Invías es quien está encargado de todas las vías nacionales. Esto es algo privado y como un 20% es público, ¿sí? ¿Qué pasa con Invías? La señalización que ellos manejan o que ellos utilizan no es la adecuada para las carreteras de Colombia, ya que nosotros contamos afortunadamente con las 3 cordilleras. Y este sector, si hablamos del Tolima, es un sector que maneja unos diferentes tipos de climas, entonces nosotros tenemos como zonas cálidas, zonas trópicas, zonas secas, entonces manejamos mucha flora y mucha fauna exótica, diferente. Mucha diversidad. Exacto, nosotros tenemos mucha diversidad. Si nos vamos por lo menos hacia el sector de Melgar, nosotros tenemos algo que se llama piscilago y allá se manejan diferentes tipos de fauna y flora, ya sean silvestres, en vía de extinción. Entonces cuando esto pasa, Invías es quien debería manejar un tipo de señalización en donde el conductor maneje o ayude a reducir su velocidad. ¿Por qué? Porque es que acá en Colombia actualmente no se le está dando el uso adecuado a lo que son tratamientos o manejos de hábitat de las especies, ya que el ciclo hidrológico que manejamos es muy diverso, ¿sí? Tenemos un cambio muy diverso en cuanto a los diferentes pisos térmicos que tenemos en Exacto, exacto. Entonces acá en este sector no se está viendo actualmente como un manejo adecuado para esto. ¿Qué pasa? La flora y la fauna cuando es sacada de su hábitat, ellos se tienen que, como los seres humanos, se tienen que acoplar a algo nuevo. Y si usted llega a una zona en donde no conoce a nadie, en donde no se siente a gusto, pues usted piensa en irse. O sea, uno lo que quiere es sentirse cómodo. Exacto. Entonces ellos se desplazan y por eso es que muchas especies, ya sean de nuestro vivir, o no, porque también podemos hablar de los perros y los gatos. Por lo menos cuando un perrito es abandonado en la calle, ¿sí?, que su dueño va y lo deja a borde de carretera, el perrito busca la manera, como su instinto animal, de volver a casa, y él entra como en un choque de desesperación, en donde lo único que va a hacer es que va a pensar en huir. Al huir puede venir el carro, la moto, el tractor, que se lo lleva por delante. Entonces, cuando hablamos de esto, lo que pasa es que los animales tienen algo que se llama, o un instinto que se llama impactos de los hábitats, ¿sí? El impacto del hábitat es la apertura como frecuente de la colonización que ellos quieren hacer en su propio hogar. Entonces lo que hacen los animales es que buscan irse y como que nosotros tenemos mucho que ver, porque a veces también en las carreteras cuando hay una recta nosotros cogemos a 100, 120 en nuestros vehículos y no nos fijamos en el perrito, en la zarigüeya. Muchas personas dicen, ay, ese es un chucho todo feo, pero la zarigüeya es una de las especies más importantes en nuestro mundo, como lo son los ratones, como lo son las ratas y como lo son las cucarachas y las abejas, y son los animales menos preciados por el humano. Entonces cuando una persona ve un animal así, lo primero que piensa es, venga, lo mato con el palo de la escoba. No debería ser así. Y en cuanto a las carreteras, la población, ¿sí?, de hábitat de los animales es muy concurrente, entonces eso ya es como en nosotros y en la señalización de estas mismas, porque ya controlar a los animales que tratan de volver como a su hábitat ya no En ese entendido nos falta mucha cultura como conductores, y aparte de eso, también la señalización. Noto que cuando vengo de Neiva se ve solamente la figura del animalito, pero en sí no sabemos ni qué es. Muchas veces hasta paramos a mirar si está el animalito por ahí. Exacto. Y si no con el animalito no hay señalizaciones de cuánto es la velocidad, sino. O muchas veces pasa que dice hay señalización 80 y a nosotros no nos importa y seguimos a 100, 120.
resulta que va pasando, no sé, un gato, va pasando un perro, va pasando una zarigüeya, va pasando un zorro, o sea, porque todavía los hay, y ellos, uno los ve, los osos hormigueros, y como a nosotros no nos importa, o sea, vulgarmente, a nosotros no nos importa si el animalito vive o no, porque pues falta no nos va a hacer a nosotros, pero resulta que al medio ambiente sí. Entonces, como que las personas no tenemos una cultura ambiental que nos enseñe o que nos rija o una ley en donde diga, no, es que así como hay fotomultas por exceso de velocidad, porque no hay fotomultas para aquella persona que se lleva un animalito por delante, ¿sí? Porque no hay una multa para una persona que abandona un perro, porque no hay una multa para una persona que mata un animal, porque como solamente pensamos vamos como hacia el sector económico visual, pero no al sector económico ambiental. Entonces por eso casi no nos afecta. Estamos todavía muy tercermundistas, estamos hasta ahorita evolucionando, hasta ahorita hay unos pequeños derechos que tratan de garantizar a los animalitos, pero lo que dice es cierto, nos falta mucho para evolucionar. Aparte de eso, solamente la señalización, pero también observo que en algunos países hay digamos luces que impactan a los animales, sonidos para disuadir que estos penetren en estos entornos. En Colombia no se hace nada de eso. No, porque es que acá la disminución de poblaciones de especies, ya sean nativas de flora o fauna, nativa o silvestre, no lo manejamos como debería ser. Entonces volvemos a la parte en donde decimos no hay cultura ambiental. Por más reforestaciones que muchas empresas a veces prometen, no las cumplen, ¿sí? Hay un caso muy particular acá en el Espinal que lo tenemos acá cerca. ¿La de eso? No es cuando nos quitaron el pulmón del mundo, el pulmón del Espinal. La zona nacional de la colombiana. En donde ahorita solamente hay paneles solares. Y la tala de toda esta cantidad de árboles provoca un impacto ambiental grandísimo sobre el Espinal. Exacto. Y la captación de luz que hacen estos paneles, ni siquiera nos estamos viendo nosotros beneficiados. ¿Sí? Entonces, es ahí donde entramos a decir a las personas que realizan estos proyectos o otorgan estas licencias, solamente están viendo un sector económico abundante, no están viendo un impacto social, no están viendo un impacto ambiental que se está causando por el mismo hombre y su avaricia económica. Entonces, nos hace falta mucha cultura ambiental. Yo creo que las personas que dicen muchas veces, es que vamos a talar el arbolito porque es que qué feo que se ve, si supiera que ese arbolito, la cantidad de beneficios que nos brindan a nosotros, a las aves, a los animales de calle, cuando no tienen hogar, está lloviendo, o sea, son tantos los impactos y tantas las cosas, o sea, cuando uno está involucrado como que en estos temas, en la parte ambiental, en la parte, en la parte ambiental, sí, desde mi punto de vista, yo solamente pienso cuando llueve en el animalito que está por ahí, o cuando hace mucho sol en los paneles solares que tenemos nosotros a nuestras espaldas. Pero el impacto de verdad viene desde, pues, como esto se llama los grandes mandos, ¿sí? Entonces de aquella persona que firmó la licitación, que ganó la licitación, que firmó la licitación. Digamos como karmas. Exacto, entonces, uno toda la vida como que Está el karma y en algún momento no tiene las consecuencias. Entonces ahí tenemos la ola de calor que estamos viendo hoy en día en el Espinal. Las consecuencias. Bueno, ingeniera, fue un placer haberla tenido, que nos hubiera acompañado en el día de hoy. Muchas gracias por su intervención. Ojalá nos esté acompañando más frecuente. Muchas Gracias a ingeniera. ustedes. Bueno. Muy bien.